escuchado, ya lo han visto programar, pero no lo han vivido. Y para los que ya han desarrollado web, pues por inercia, pues ya han usado ustedes el estilo de programación, han programado en PHP, han hecho proyectos en PHP, han usado servicios, herramientas. ¿Alguien tiene tiempo ahí? ¿Ya lo quitó? ¿Ok? Vamos a quitar el... Les decía que la idea es que vayamos identificando, o sea, por qué estamos usando este tipo de herramienta. Vamos a ver el día de hoy conceptos como en qué momento se separó JavaScript, en qué momento aparecieron herramientas virtualizadas. Permítanme que hay un eco porque nos está creando un distorsionamiento. Creo que se puede apagar más. Es que son otros micrófonos que están abiertos todavía, que los silencian. Por favor, cierren los micrófonos. Hay una alternativa para cerrar a todo el mundo, pero no me está dejando a mí. En la opción del micrófono, Inge. Pero solo aparece que lo ponga uno por uno. Pero hay una opción que aparece acá está micrófono. O busque en donde están todos los participantes, creo que ahí está. Porque sí, ahí me acuerdo que estaba, pero ahora como vamos a cerrar. Ah, sí, aquí está. Hacer mute a todos. Ok, que sí, ahí estamos. Perdón que los vamos a... Cuando quieran hablar, prendan su micrófono, no hay inconveniente. Me interrumpen. Entonces, les decía que los que ya tienen desarrollado en web, ahora vamos a tratar de entender los conceptos, por qué estamos usando PHP, en qué momento lo usamos, en qué momento estamos usando el backend, el frontend, qué son estos conceptos, qué tipo de tecnologías utilizamos. O sea, la idea es ir viendo cada uno de estos aspectos y que nosotros vamos rompiendo los paradigmas de la programación cliente-servidor. ¿En qué momento nosotros identificamos que una página la tenemos hacia afuera? ¿En qué momento la tenemos en intranet? ¿En qué momento una aplicación está puesta cuando está colocada o se le da acceso vía VPN? Pues es completamente diferente, sigue siendo intranet, sigue siendo una aplicación cliente-servidor, y entender que el desarrollo web nace y siempre se basa en la tecnología cliente-servidor, porque hay un cliente haciendo requerimientos y hay un servidor atendiendo esos requerimientos, devolviéndole respuesta a esos requerimientos. Entonces, esos son los aspectos que tenemos que ir manejando, tenemos que ir viendo este tipo de temas para que nosotros desarrollemos ahora con un poquito más con mejor calidad, haciendo la separación de las diferentes tecnologías y la separación de las etapas, de las distintas etapas, para poder saber en qué momento, en qué fase estamos programando, en qué área estamos programando. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr identificar. Entonces, vamos a comenzar con la primera presentación. Les voy a compartir mi pantalla. Ok, entonces vamos a optimizar en el videoclip, a ver si esto mejora la velocidad. ¿Ya todos pueden ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí, listo. Así es, ingeniero. Ok, yo estuve investigando y estuve encontrando, yo soy partidario de estar habla, por lo menos compartir algunos videos y argumentar o complementar esos videos. Entonces encontré unos videos bastante interesantes de un equipo que da cursos y capacita en conceptos de tecnología, y que es bastante interesante. Entonces vamos a comenzar viendo esos videos. Tienen bastante audio, mejor, algunos pues son bastante débiles en el audio, pero vamos a irlos compartiendo. Entonces les dejo vemos el primer.
Tú y tu equipo tienen que hacer su trabajo. Con Monday.com es fácil, divertido y sencillo. Solo tienes que agregar el proceso de trabajo más adecuado para ti, ya sea... Hoy vamos a hablar acerca del funcionamiento de la web. La web es una tecnología relativamente joven, pero que en este poco tiempo, menos de 30 años de vida tiene, ha revolucionado por completo al mundo. Es parte de nuestra vida cotidiana, te des cuenta o no. Cuando tú ves un video por YouTube, estás usando la web. Cuando tú usas una red social, estás usando la web. Cuando tú compras por internet, estás usando la web. Es cierto que también podrías usar tu teléfono y usar una app y en teoría no sería web. Sin embargo, todas estas apps tienen su versión web, es decir, su versión que abres desde tu computadora, porque saben que muchísima gente entra por web. El ejemplo más claro es WhatsApp. WhatsApp, una aplicación solamente para teléfonos, luego se llevó a web y ahora desde la computadora tú podrías también usarlo y conectarte con tus amigos, con tus familiares. Entonces la web es muy grande, la web abarca todo el mundo. Pero ¿cómo funciona la web? La web funciona con una arquitectura de cliente-servidor. ¿Qué cosa es una arquitectura para empezar? En pocas palabras, es la estructura en la que se ponen los componentes de un sistema y cómo se comunican entre ellos. Una arquitectura de cliente-servidor significa que hay una máquina cliente y una máquina servidor. El cliente solicita recursos al servidor y el servidor revisa si este cliente tiene los permisos para acceder a esos recursos y si los tiene, le entrega los recursos. Así funciona. La máquina cliente y la máquina servidor no necesariamente son computadoras diferentes, dispositivos diferentes. Pueden ser el mismo dispositivo. Por ejemplo, si tú programas y creas un localhost en tu equipo, tú mismo eres cliente y a la vez eres servidor. Pero ese es un ejemplo para programar. En el mundo real, digamos en la web real, pues sí son dispositivos diferentes. Por ejemplo, cuando tú escribes en tu barra de direcciones ed.team para tomar nuestros cursos, para seguir con tu suscripción premium, ¿qué pasa? Ese ed.team hace una petición al servidor. El servidor revisa si tú tienes los accesos, los permisos, y si es así, te devuelve la información, entonces aparece la página en tu pantalla. Ahora vas a iniciar sesión, pones tus datos de usuario y contraseña, y el cliente, tu máquina, le hace la petición al servidor, el servidor revisa si tus datos son correctos y manda la respuesta y carga la página con la sesión iniciada. Ahora empiezas a navegar, te vas a la sección de cursos para ver todos los cursos que puedes tomar, te vas a la sección de Premium, actualizar tu cuenta y tener acceso a todos los cursos de Team, y en cada una de estas páginas vuelve a cargar la página. Eso es normal, es completamente normal porque estás cambiando de página. Pero ahora vamos a suponer que tienes un cupón y quieres canjearlo para subir a Premium con descuento. Entonces, vas a Premium, pones el código del cupón e imagínate que para validar el cupón recargue toda la página. Sería bastante extraño. ¿Para qué recargar toda la página si es solo el cupón? Lo normal sería que el cupón se evalúe, demore un segundo, digamos, y te diga cupón válido y te salga un nuevo precio en pantalla. Tú veas con una animación bonita que el precio cambie. Sería lo esperado, ¿no? Sin embargo, durante tal vez los primeros 20 años de la web, eso no ocurría tan fácil. Es más, que eso ocurra era como magia. Ahora es normal que las cosas cambien en tiempo real. ¿Por qué? Porque esta arquitectura justamente exigía una petición de toda la página. Entonces el servidor respondía con toda la página y cualquier cosa, hasta cambios muy chiquitos como este cupón, tenían que recargar toda la página. Para mejorar esto se usa la programación Ajax, que permite hacer una petición de solamente una parte de la página web. Podrías hacer también la petición total si tú quisieras, pero lo interesante es que puedes hacer peticiones de fragmentos, entonces el servidor te responde con el fragmento que tú le has pedido y ya tú con JavaScript podrías hacer cambios en partes específicas de la web. Por ejemplo, ahí cambiar el cuadro que era rojo a verde. Solamente de los fragmentos que te han pedido. El ejemplo es el cupón que pone nuestro usuario, entonces por Ajax validamos si es correcto ese cupón, si todavía está vigente y le mostramos el descuento en pantalla. Los precios cambian. Ahora, ¿por qué se llama Ajax? La palabra Ajax viene de JavaScript asíncrono y XML. Vamos a pasar a explicar estos términos. JavaScript ya lo conoces, es el lenguaje de programación que se usa en la web, pero ¿qué cosa es XML, por ejemplo? XML es un lenguaje de marcado de información, un lenguaje de estructura, muy parecido a HTML, como lo ves ahí. Entonces, con XML
Tú marcas la información y, por ejemplo, si vas a pedir una lista de profesores, se crea una etiqueta profesores de apertura y de cierre, como ves ahí, que envuelve a todos los datos que vas a entregar, mira. Entonces, cada uno de los datos ya sería una etiqueta profesor y de esa manera ya tú sabes que cada uno de estos es un profesor que tiene un nombre y tiene un apellido. Pero es bastante verboso, ¿no? Bastante texto y obviamente son más bytes que se mandan en cada petición. En reemplazo de XML aparece JSON. JSON viene de JavaScript Object Notation. Es una notación de objeto de JavaScript que hace lo mismo que XML, pero en menos texto y con una sintaxis mucho más fácil de entender. Entonces, Ajax comenzó con XML, de ahí su nombre Ajax, la X al final, pero en estas épocas se usa con JSON prácticamente en su totalidad. Obviamente que podrías en casos muy específicos seguir usando XML, pero son muy pocos los casos. Para hacer estas peticiones de XML y hoy JSON, Microsoft creó un objeto llamado XML HTTP Request o XHR de manera abreviada. ¿Cómo se usa? De la siguiente manera. Instanciamos el objeto XML HTTP Request y con el método open configuramos la petición. Le pasamos el método get, la URL del servidor al cual se va a conectar y true para indicar que es una petición asíncrona. Ahorita vamos a hablar de eso. Luego nos toca indicar qué vamos a hacer con esa petición. Así que hacemos add event listener para escuchar el evento load, que es cuando la petición se complete, y pasamos una función que va a hacer algo. Traernos los datos, recorrerlos, pintarlos en pantalla, lo que sea. Y por último, xhr.send, el método send, es el que realiza en sí la petición. O sea, en la última línea, en la línea 7, estamos realizando la petición. Ahora bien, la última parte que hemos dejado de Ajax es asíncrono. Le he dejado al final porque puede ser un poco complicado de entender al inicio. Te lo voy a explicar con el siguiente ejemplo. Mira, ahí tenemos un código. Si tú no sabes JavaScript, incluso si no sabes programar, lo vas a entender, es muy fácil. Ese console.log que tú ves ahí, lo que hace es imprimirnos lo que está entre paréntesis. Por ejemplo, acá nos va a imprimir A. Muy bien, acá nos va a imprimir C y acá nos va a imprimir B. La única diferencia es que en las líneas 2 y 3 le estamos poniendo un set timeout. ¿Qué significa esto? Le estamos diciendo, oye, espérate un segundo y después de un segundo imprimes B. Entonces, olvidándonos del código, estamos diciendo imprime A, luego espera un segundo e imprimes B y por último imprime C. Eso es lo que tú esperarías en pantalla, ¿cierto? A, un segundo después B y luego C. Pero ¿qué pasa cuando tú ejecutas esto? Pasa lo siguiente, A, luego C y un segundo después B. Es decir, se lo salta, al B se lo salta, no lo espera. Eso es asíncrono. Lo que está pasando en la línea 2 y 3 es lo mismo que podría pasar en una petición Ajax. Tú haces la petición y digamos que en la línea 4 tú vas a hacer algo con esos resultados de la petición. Pero ¿qué pasa si la petición no se ha completado? Se va a saltar a la línea 4 y te va a romper el programa porque te va a dar un error. Te lo pongo en otro ejemplo, mira. Veamos ese código. Declaramos una variable en la línea 1, la variable B. Luego ejecutamos un console.log de A, eso es simplemente para saber cómo está ejecutándose el programa. Luego le decimos en la línea 3 que B va a ser igual a hola después de un segundo. Y en la línea 4 pasamos a consola el length de hola, que debería ser 4. El length es la cantidad de caracteres. ¿Qué crees que va a pasar con este código? Se va a romper, porque primero se va a ejecutar la línea 4 antes de la línea 3. En la línea 4, B no tiene un length, B todavía no es hola. Ese es el gran detalle con la sincronía de JavaScript. No estamos seguros de en qué momento va a terminar la ejecución de una petición o de un proceso para poder enviar otro proceso que depende de él. Entonces, tenemos que hacer hacks y cosas raras para estar seguros cuándo termina un proceso. El hack más común siempre han sido los callbacks. Los callbacks permitían pasarle una función a otra función y cuando esta función se ejecutaba, recién se ejecutaba el callback. Entonces, de esa manera podíamos esperar a que termine un proceso para ejecutar otro. Pero al ser funciones dentro de funciones, podía ser inmanejable cuando crecía.
y se creaba el famoso callback hell, que era una cosa como una pirámide o como un triángulo enorme de callbacks que es muy difícil de mantener. A partir de ECMAScript 6, que es la versión que renovó por completo a JavaScript y con la cual JavaScript volvió a ser cool y se comió al mundo, aparecen las promesas, que son la forma de resolver estos procesos asíncronos sin los callbacks y sin hacks extraños. ¿Qué es una promesa? Expliquémoslo con un ejemplo del mundo real. Imagínate que yo te invito a almorzar mañana. Te digo, mañana te llevo a almorzar. Esa es una promesa. Okay, vamos a dejar el video hasta acá. Me interesa bastante que ya comencemos a adaptarnos a los conceptos de desarrollo web. O sea, ahí vemos cómo podemos resolver a través de Ajax o a través de WebSocket, que también es otro concepto, cómo podemos resolver las peticiones del servidor. O sea, es común, como dice el expositor, que cuando uno cambia de página se refresque toda esa página, pero a veces es una sección la que necesitamos refrescar. A veces nosotros venimos y estamos haciendo un ejemplo de inventario. Si ingresamos la cantidad, buscamos el producto. Cuando seleccionamos el producto, nosotros tenemos que venir y ir a buscar el producto a la base de datos. Cuando regresas el producto, ya tenemos un precio. Y si le mostramos el precio, ya le mostramos el subtotal de lo que está comprando. Pero ¿qué pasa si el usuario cambia ese precio? Porque está haciendo una compra de inventarios. Entonces el precio que está de lista no es el correcto. Entonces en ese momento, cuando nosotros cambiamos el precio, hay que hacer un cálculo, hay que hacer una petición, hay que mostrar. Entonces nosotros ya no necesitamos que vuelva a refrescar toda la página. Necesitamos solamente que refresque, como dice el ejemplo del cupón, el valor total. Eso es lo único que necesitamos refrescar. En el caso del cupón, como él dice, viene, se ingresan al curso, le dicen, mire, voy a contratar este curso, le dan un precio, luego aparece una ventanita de cupón y luego ustedes pueden, si tienen un cupón que estuvieron por afuera, ingresan el código. Cuando ustedes ingresan ese código y aún más, algunas páginas me preguntan si el cupón fue obtenido por medio de una revista, por medio de correo electrónico, por medio de la página, si lo bajaron de algún lado. Entonces, cuando hace la petición, revisa en la base de datos, le hace un requerimiento al servidor y dice, mira, aquí le mando un cupón, revisen que si este cupón todavía es válido, si este cupón ya fue utilizado por si se puede usar parcialmente, o si es un cupón que es correcto y cuál es el monto que tiene ese descuento. Ya luego que ustedes aplican el cupón, ya le va a reflejar el precio. Pero lo único que se necesita es reflejar el precio. Entonces, con los conceptos que maneja Ajax, se explica la parte de JavaScript que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha probado en un momento, va a tener que usar JavaScript. Cuando están usando Angular, están usando JavaScript. Cuando están usando Vue.js o React.js, están usando JavaScript. Entonces, cuando usan JDeveloper, usan también JavaScript, son variantes. Entonces, el otro tema es el XML. Hoy en día, pues ya JavaScript, o sea, JSON, ya es mucho más sencillo. Ustedes se dieron cuenta, no es lo mismo decirle etiqueta profesores, luego poner el profesor 1, profesor 2, y estar hablando de etiqueta, que mandárselo como que fueran arreglos. Se le manda la etiqueta profesores y se le mandan los arreglos de las combinaciones de datos. Porque con dos datos, el nombre y el apellido es sencillo, pero si hay que mandarle el nombre, el apellido, la dirección, la fecha de nacimiento, eso en un XML es más complejo. Hoy en día los XML, como todos sabemos, lo estamos usando para compartir información. Cuando nosotros lo ejecutamos, por ejemplo, yo en el ERP que tengo, ejecuto lo de la factura electrónica. Cuando yo me conecto con el servidor, yo tengo que construirle no un JSON, le construyo un XML, porque eso es lo que me están solicitando. Le mando el XML con todos los datos de la factura, luego lo que hace el servicio web, que me responde a través de la ejecución, me devuelve otro XML, o con los errores, con un arreglo, tipo arreglo de los errores que me dio ese XML en el servidor de ellos, o me devuelven un grado de aceptación, un número de factura que ya fue certificado. Entonces, hoy en día el XML no está siendo usado por Ajax, está siendo usado para mandar o compartir información. Entonces son las cosas que tenemos que tener claras, que tenemos que tenerlas bien definidas y saber qué es lo que estamos haciendo cuando usamos Ajax. Pero en qué momento podemos resolver. Antes, como decía el expositor, eso era magia, ¿va? Antes de que existiera Ajax, existieran los WebSockets, existieran este tipo de soluciones,
Antes el que lo lograba era porque era un mago en programación, ¿no? No todos podemos hacer magia, todos sabemos programar, pero no todos podemos hacer magia en el momento de programar, ¿no? Entonces son cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces eso era lo que les iba a compartir. Vamos a ver el segundo video que nos van a ayudar a conocer o a identificar la diferencia que hay entre backend y frontend al momento de desarrollar web. Entonces venimos, vamos a invocar este otro video, que este señor habla un poquito más fuerte y bastante claro. Cuando yo escojo videos, los veo y aparte de eso veo los comentarios que hacen todo el mundo hacia esa persona y cuando son bastante positivos, pues eso puede. Consejo financiero de Robert Kiyosaki. Haz todo lo opuesto a lo que hace la mayoría de la gente. Si quieres ser como el común de la gente, haz lo que hace la mayoría. Pero si quieres triunfar y ser exitoso, hay una forma distinta de invertir. Backend y frontend son las dos áreas principales en las que se divide el mundo del desarrollo web. Seguramente has escuchado estos términos, pero ¿sabes lo que significan? En serio, ¿sabes realmente lo que significan? En este video de Edeteam te vamos a explicar qué significan realmente backend y frontend con el estilo propio de Edeteam que tú ya conoces y en el que tanto confías. Si ya te dedicas al mundo del desarrollo web, te invito a ver este video porque seguramente te cuenta algunos detalles que quizás no conocías. Y si estás comenzando o piensas comenzar en el mundo del desarrollo web, te recomiendo quedarte hasta el final de este video porque te va a ayudar muchísimo a elegir la especialidad en el mundo del desarrollo web que debes tomar. Yo soy Álvaro Felipe de Edeteam y si es la primera vez que vienes a este canal te cuento que somos la única red social educativa en español en la que puedes aprender de tecnología, diseño y negocios completamente en tu idioma y desde cualquier lugar del mundo completamente online. Si quieres conocer la experiencia Edeteam, entra a nuestro sitio web ede.team y comienza a estudiar gratis hoy mismo. Para explicarte qué es backend y frontend, primero debemos entender la arquitectura cliente-servidor, que es en la que está basada la web. El cliente y el servidor son dos computadoras. El cliente es quien pide información y el servidor es quien entrega la información que pide el cliente, siempre y cuando el cliente tenga los permisos, es decir, el servidor hace la validación de que el cliente tenga los permisos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Tú entras a tu computadora a estudiar y pones ed.team, entonces tu computadora es la máquina cliente. A través de tu conexión a internet, esta máquina cliente se conecta con el servidor donde está Edeteam. Este servidor revisa si tienes los permisos para ver lo que estás solicitando. Por ejemplo, estás solicitando un video de una clase premium, entonces el servidor verá, este usuario tiene acceso o no tiene acceso y según eso, el servidor te entregará o no te entregará los recursos que has solicitado. Cada solicitud que hace el cliente al servidor se llama petición. Cada vez que escuches petición es eso, el cliente solicitando recursos al servidor. En el desarrollo web tradicional, cada petición al servidor recargaba completamente la página. Por ejemplo, si tú querías cambiar solamente una foto, tenías que traerte toda la página completa de nuevo, no solamente esa foto. Pero con tecnologías como Ajax o WebSockets podemos hacer peticiones de cosas muy específicas y solamente cambiar esas cosas en la pantalla, haciendo que la web sea mucho más fluida, mucho más dinámica. Si quieres saber más a fondo cómo funciona Ajax y WebSockets, tenemos un video completo en este canal que te invito a ver. Ahora que ya entienden la arquitectura cliente-servidor, recordemos cómo hacíamos desarrollo web de forma tradicional. Recordemos que la web comienza en el año 1992 con HTML y en esa década aparecen varios lenguajes como Java, JavaScript, Python, PHP, CSS, que nos ayudan a hacer la web. PHP ha sido siempre el lenguaje más importante en el mundo de la web, al menos en la primera etapa del desarrollo web, aunque Java también fue el más importante en el mundo corporativo. Entonces hacíamos desarrollo web principalmente con PHP. Si tú querías hacer desarrollo web, tenías sí o sí que aprender PHP, ni siquiera JavaScript. No tenías que saber JavaScript. Sí, suena raro hoy en día donde es obligatorio JavaScript, pero en los primeros tiempos de la web no había necesidad de saber JavaScript. Usabas jQuery, te sabías algunas funciones de jQuery y ya estaba. jQuery te solucionaba la vida. Con PHP tú te conectabas a la base de datos, con PHP tú creabas las plantillas de lo que se iba a ver en la pantalla. Entonces digamos que no había una división clara entre programador backend, es decir, aquel programador que hace las cosas en el servidor, y programador frontend, es decir, el que hace las cosas para el cliente, sino que todos hacíamos
todo el conjunto de soluciones, desde el backend hasta el frontend. No había esa división. Pero eso cambia alrededor del año 2008-2010, cuando se empieza a hablar con mucha fuerza de HTML5. Y en ese momento empezamos a hacer la división entre backend y frontend. ¿Y por qué en esas épocas empezamos a hablar de backend y frontend? Sencillo. Antes de esto, el amo y señor de la web era Internet Explorer. Bueno, de los navegadores, no de la web en general. Pero la web se ve a través de un navegador. Internet Explorer era el amo y señor, no respetaba ningún estándar. Los programadores teníamos que usar jQuery para que las cosas funcionen. Entonces no había como que muchas opciones. Con la llegada de HTML5 todo cambia. Llegan nuevos jugadores como Google Chrome, como Firefox, pero no solamente los navegadores, sino que la tecnología web crece enormemente. HTML5 no solamente es un conjunto de nuevas etiquetas, sino, y más importante, nuevas APIs, nuevas APIs. Si no sabes qué es una API, tenemos un video aquí en el canal que te lo explica mejor que nadie. Así que terminando este video te vas a ver qué es una API. Llegan nuevas APIs en HTML5 que le dan muchísima potencia al navegador, muchísima. Por lo tanto, ya tenemos mucha potencia en el cliente y tenemos mucha potencia en el servidor. Antes el cliente era prácticamente un programa para ver, solo ver y ya, un visualizador. No había esa potencia para interactuar y para hacer una lógica compleja. A partir de HTML5 sí. Por lo tanto, ya tenía mucho sentido que dividamos los roles entre un programador backend, que hace la lógica, la programación que va a ir en el servidor, y un programador frontend, que hace la lógica que va a ir en el lado del cliente. Pero acá viene una pregunta: ¿cómo conectamos ambos? Porque antiguamente, cuando hacíamos el desarrollo web monolítico, que era una gran pieza, PHP se conectaba a la base de datos y PHP dibujaba las páginas que se iban a ver en el navegador. O sea, todo lo hacía PHP. No había como esa división. Pero ahora que ya hay esa división, ¿cómo conecto a backend y frontend? Con lo que acabo de decir hace un momento, con una API o API. La API es la que se encarga de conectar backend y frontend. De esa manera, un frontend puede funcionar con cualquier backend. No importa. Tú puedes tener un frontend cuyo backend sea PHP, o que sea Python, o que sea Java, o que sea Go, o que sea Node.js. No importa. Es el mismo frontend. Lo que hace este frontend es conectarse a los datos a través de esa API. Este concepto es muy importante y es básico que lo entiendas. Frontend, backend, API para conectarlos. Muchos novatos, por ejemplo, dicen, van a sacar un curso de Angular, pero no han dicho con qué backend lo van a hacer. Es que no importa. Es decir, no es que no importe el backend, sino no importa con qué backend lo hagas, con qué tecnología lo hagas en el backend, porque la API se encarga de conectar el frontend con cualquier backend. Entonces recuerda, frontend, backend, y la API es la que conecta a ambos. Hablemos ahora del desarrollo frontend, que a mi modo de ver tiene 3 etapas. La primera etapa comienza alrededor del año 2008-2010 con la llegada de HTML5, CSS3, que ojo, nunca hubo CSS3, fue una campaña de marketing para darle mucha fuerza a la nueva web. En 2010 aparece AngularJS, que es el primer framework importante en el mundo frontend. Yo incluso me atrevería a decir que con AngularJS empezamos a hablar como tal de frontend. Es cierto que ya había soluciones antes como Backbone.js, pero el paradigma declarativo de Angular le encantó a la comunidad. Declarativo significa que le dices a la tecnología qué va a hacer, pero no cómo. El cómo ya es su problema. Entonces es una sintaxis muy fácil de entender, las famosas directivas de Angular, si tú has hecho Angular. Entonces, a través de directivas les decías si va a ser un ciclo, si va a ser una validación, si va a imprimir cosas. Era muy sencillo, eso le gustó mucho a la gente. Por esos tiempos también viene Node.js y viene Mongo, entonces JavaScript empieza a ser el hype total porque se empieza a hablar de JavaScript para todo, JavaScript everywhere. Con Node.js hacíamos el backend, con Mongo la base de datos, con Angular el frontend, entonces se empieza a hablar del stack min, es decir, Mongo, Express, Angular y Node.js, es decir, un stack es todo el conjunto de tecnologías que usas para desarrollar. Entonces hablábamos de min como la nueva revolución del desarrollo web, todo con JavaScript. Ese es el primer momento del desarrollo frontend. La segunda etapa del desarrollo frontend comienza en 2015 con la llegada de ECMAScript 6, la sexta versión de JavaScript. En realidad la quinta, porque la cuarta nunca salió, pero esa es otra historia. Tenemos un video también en el canal donde te contamos la historia de JavaScript que puedes ir a revisar. El punto es que ECMAScript 6 trae muchísimas funciones nuevas que los programadores estaban esperando muchísimo.
lo que lo hace un lenguaje mucho más poderoso. Soluciones que antes se hacían con librerías, ahora se podían hacer con JavaScript nativo, con Vanilla JavaScript. Por ejemplo, jQuery. ECMAScript 6 significa ya la muerte de jQuery. Es cierto que se sigue usando porque obviamente hay empresas que tienen jQuery de muchos años atrás y no lo van a votar simplemente por moda. Pero para los nuevos proyectos jQuery ya deja de ser relevante porque JavaScript solo es capaz de hacer lo que jQuery hacía antes. Y muchas cosas más, obviamente. A partir de ECMAScript 6, JavaScript empieza a actualizarse año tras año. ECMAScript 7, ECMAScript 8, ECMAScript 9 y así sucesivamente. Ya se deja ese desarrollo tan lento que había antes y gracias al desarrollo tan fuerte de la web, JavaScript se empieza a actualizar duro. Pero no solamente es ECMAScript 6, sino que en 2013 llega React.js, que es el segundo gran momento después de Angular. Y es que Angular como que se quedó dormido, sacaron un Angular 2 que no tenía nada que ver con el Angular 1, la comunidad se dividió, un ex programador de Angular, Evan You, creó Vue.js, que era como un recuerdo al Angular 1 para la gente que no le gustaba el Angular 2, entonces el mundo se dividió en tres. Angular.js o Angular ya, a partir de la versión 2 le quitaron el JS, React.js, que cambió completamente el paradigma del desarrollo web, y Vue.js, que a la comunidad le encantó, por un lado porque no viene de una gran corporación como Angular, que viene de Google, React de Facebook, sino que Vue venía directamente de la comunidad, pero que recordaba al Angular 1 declarativo con las directivas tan sencillas de entender que a mucha gente le gustó. Y en este momento también viene GraphQL, que es una alternativa a las API REST. Como hemos hablado, las APIs son una conexión entre backend y frontend. El tipo más usado de APIs son las REST, las API REST. Y en las API REST hay que solicitar a través de un endpoint, que es una URL, los datos. Entonces, si tú necesitas datos de los usuarios, necesitas un endpoint. Si tú necesitas datos de los cursos, por ejemplo, otro endpoint. Datos de las ventas, otro endpoint. Datos de los blogs, otro endpoint. Y así son muchos endpoints. Entonces hay que estar solicitándole a backend un endpoint para cada dato que frontend necesite. GraphQL llega con la idea de que haya un solo endpoint, uno solo, y a través de ese endpoint se puedan hacer todas las solicitudes que se necesiten. Entonces es un cambio de paradigma también. Y la tercera etapa del desarrollo web es la que estamos empezando a vivir. Digamos que en el 2018, 2019 empezó a hablarse de esto y poco a poco va a tener mucha más fuerza, que está marcada, a mi modo de ver, principalmente por dos tecnologías. WebAssembly, que es tener código nativo funcionando dentro del navegador, es decir, ya no interpretado. Recuerda que hay lenguajes interpretados y lenguajes compilados. Entonces, con WebAssembly tú puedes escribir código con C, con C++, con Rust o con otros lenguajes, compilarlo y ese compilado meterlo como una librería al navegador para que el navegador la ejecute, no la interprete como hace con JavaScript. Con lo cual, WebAssembly permite cosas imposibles de hacer antes con JavaScript y con mucho mayor rendimiento. Pero acá debo hacer una aclaración. Con WebAssembly, JavaScript sigue siendo el único lenguaje que funciona en el navegador, porque en WebAssembly tú compilas y luego el compilado lo llevas al navegador. Y la otra tecnología es Houdini, que nos permite meternos al motor de CSS, que nunca lo podíamos ver, era como algo cerrado bajo 7 llaves, al que nunca podíamos acceder. Es decir, nosotros poníamos border button 2 píxeles solid red y aparecía, pero no sabíamos qué estaba pasando internamente en el navegador para que eso suceda. Ahora ya podemos meternos al motor de CSS e incluso crear nuestras propias propiedades sin esperar a que la W3C saque un nuevo estándar, que los navegadores lo implementen y bla, bla, bla. Nosotros podemos crear nuestros propios estilos y nuestras propias propiedades CSS metiéndonos al motor a través de Houdini. Ese es el tercer momento y está ocurriendo ahora mientras grabo este video. Una confusión común cuando se habla de desarrollo frontend es que como frontend es lo que se ve en la pantalla del navegador, la gente asume que un programador frontend debe saber diseñar. Los colorcitos, los botoncitos, las animaciones, que el programador debería hacer eso, y eso es falso. Un programador frontend no tiene por qué hacer eso. Un programador es un programador, no es un diseñador. Entonces, primero quitémonos ese mito de que los programadores frontend saben diseñar. Algunos sí, ¿no? Los unicornios que saben programar y diseñar, fantástico. Pero no debemos pedirle como requisito a un programador frontend que diseñe. No es su labor, no es su función. Para eso existen los diseñadores de interfaces, o también están los maquetadores, que son los que no hacen lógica, pero llevan los diseños, los mockups de Figma, de Sketch, de Adobe XD, los llevan a código, a maquetación HTML, CSS, que luego los programadores le añaden lógica. Entonces podríamos diferenciar tres roles de este lado.
El diseñador UI, que es el que se encarga de diseñar la interfaz en un programa de diseño como Sketch, como Figma o como Adobe XD. El maquetador, que se encarga de llevar este mockup a código HTML y CSS. Y el programador frontend, que es el que agrega toda la lógica, consume las APIs, hace las validaciones, hace toda la lógica del lado del frontend. ¿Y qué hay del desarrollo backend? Si tú eres programador backend, todo el código que tú escribas se va a ejecutar en un servidor. Tú eres el encargado de la lógica de negocio. ¿Qué cosa es lógica de negocio? Todas las funciones que necesita tu cliente. Por ejemplo, si estás haciendo un software de contabilidad, tú necesitas que se muestren los reportes por mes o que se organicen por cantidades. Eso es lógica de negocio, esas soluciones que tú desarrollas para el cliente. Una labor fundamental de todo desarrollador backend es saber crear una API o API. ¿Por qué? Porque recuerda nuevamente que un frontend se conecta con un backend a través de una API. El frontend consume la API, lee la API, pero el backend es quien debe crearla. Entonces, si tú eres programador backend, tienes que saber sí o sí cómo crear una API en el lenguaje que tú quieras. En el desarrollo de esta API vas a tener que conectarte a una base de datos y tú decidir qué datos exponer para que pueda consumir frontend. Es decir, un backend también tiene que conectarse a las bases de datos. Frontend no se conecta a la base de datos, frontend se conecta a una API y el backend es quien controla qué datos expone o qué datos no. Entonces acá viene una pregunta. Si yo soy backend, ¿necesito saber de base de datos? Técnicamente no. Es recomendable, sí. Pero existen soluciones llamadas ORM que nos permiten conectarnos, si somos backends, a una base de datos sin necesidad de saber SQL, que es el lenguaje de consultas. Pero el punto es que ya sea con SQL o ya sea a través de un ORM, un backend tiene que conectarse a una base de datos y de esa manera, a través de una API, exponer la data para que el frontend la pueda consumir. Esa es tu labor como backend. El desarrollo backend tradicionalmente ha sido monolítico, es decir, un solo backend gigantesco, enorme, que va creciendo como un monstruo. Pero hacia esta fecha se empieza a hablar de la arquitectura de microservicios. Esta arquitectura permite que tú puedas dividir las soluciones en diferentes paquetes, incluso en diferentes servidores. Entonces, por ejemplo, en EDTeam, la lógica del registro de usuarios está en un paquete, en un servidor. La lógica para ver los cursos está en otro servidor, las ventas está en otro servidor y en paquetes diferentes. Eso tiene muchas ventajas. En primer lugar, que cada paquete está aislado del resto. Así que si tienes que corregir algo, algún error, solamente lo corriges ahí sin afectar a todo el resto del backend. Así como el reto principal del programador frontend es que su código funcione en todos los navegadores, porque si tú eres frontend sabes a qué me refiero, porque funciona bien en Chrome, pero no funciona en Firefox, funciona en Safari y no funciona en Chrome. Es una locura total. Los retos del programador backend son otros, principalmente seguridad y rendimiento. Rendimiento por el tema de concurrencia. Mientras más usuarios hayan, más lentos se pueden poner los servicios, entonces hay que estar viendo siempre de que rinda bien el sistema. Y la seguridad, porque si bien es cierto que podemos poner una capa de seguridad en el frontend, es fácil de alterarla. Siempre backend debe validar todos los datos que pasan para evitar problemas. Y en los últimos años he estado hablando de una tendencia de backend como servicio. Si tú eres programador backend, quizás esto no te guste mucho. Si tú eres frontend, seguramente esto te alegra bastante, porque el backend como servicio significa tener backend disponible sin necesidad de programadores backend, es decir, usar alguna plataforma que ya te dé soluciones de backend listas. Tú solamente consumes la API y ya está. Tal vez la más conocida hasta el momento es Firebase. Firebase es un backend como servicio. Te da, por ejemplo, registro de usuarios, te da base de datos, te da almacenamiento. Entonces tú simplemente entras al panel de Firebase, configura lo que tengas que configurar. Desde frontend consumes la API de Firebase y ya está. Puedes hacer una aplicación completa sin backend. Bueno, sin tener backend en tu equipo, porque sí tienes backend, solo que está en Firebase. En el mismo camino tenemos algo llamado serverless, que son servicios que se consumen solo cuando sean necesarios. Es decir, los servidores, por decirlo así, se encienden cada vez que tú necesites el servicio y cuando ya no lo necesitas se apagan. Y cuando necesitas más de esos servicios, los servidores crecen a demanda. Eso es serverless. Entonces ya no necesitas un servidor prendido todo el tiempo para un consumo pequeño y estar pagando demasiado. Y también están los servicios en la nube. Así como Firebase, los proveedores de nube nos dan servicios de backend listos para consumir. Por ejemplo, un buscador. Si tú necesitas un buscador en tu sitio web, puedes usar la tecnología de Google, puedes usar la tecnología de Microsoft, de Bing, y crear un buscador en tu sitio web.
Ya Microsoft o Google se encargan de hacer toda la indexación de tu sitio web y te entregan un endpoint que tú puedes consumir desde el frontend e imprimir un buscador en tu sitio web sin haber hecho nada de backend. Obviamente luego tienes que pagar el recibo cada mes por lo consumido, pero es una tendencia que cada vez toma más fuerza, tener backend como servicio sin tener que desarrollarlo dentro de tu equipo. Y así como en el lado del frontend se suele creer que un programador frontend debe saber también diseñar, se suele creer que un programador backend debe saber administrar servidores y debe saber administrar bases de datos, lo cual no es así. Obviamente en equipos pequeños no nos queda otra que el backend haga todo eso, pero lo ideal es que sean por lo menos 3 roles: un backend como tal, un administrador de base de datos que es quien diseña y administra la base de datos, y una persona encargada de la administración de los servidores o de cloud computing. Entonces, si eres programador backend, no deberías estar instalando certificados SSL. No es que esté mal, solamente estoy hablando de una división de funciones, porque obviamente saber más cosas te ayuda un montón como profesional, y si lo sabes hacer, mejor aún. Para terminar este video, hablemos de los stacks. ¿Qué es un stack? Es una pila de tecnologías, un conjunto de tecnologías que se utilizan para desarrollar una aplicación, una solución, un software. Se suele llamar... Ok, entonces ustedes ya oyeron el video. Aquí se mezclan un montón de tecnologías, nos hace la separación real de lo que es el backend, lo que es el frontend. En el caso del frontend, pues ahí platican de la historia. ¿Se la das ganando? 250. De React.js o el Vue.js, pues son ya plataformas de hacer una página o hacer una aplicación desde el lado del frontend, desde el lado del usuario para que sea utilizada con cierta lógica de negocios, pero que al final lo que está invocando en su mayoría el backend son las APIs o los servicios o los microservicios que son desarrollados en otro tipo de lenguaje. De tal manera que ustedes podrían venir de usar Angular, usar Vue.js o usar React.js, desarrollar su aplicación, que estaría completamente en JavaScript, y luego pueden ejecutar APIs o pueden usar servicios que fueron desarrollados en Visual Basic, o pueden ser desarrollados en C#, en Visual Studio. O sea, pueden mezclar hoy en día la tecnología de la gente de Microsoft con la gente que no trabaja en Microsoft. O sea, pueden utilizar ambas cosas, pueden mezclarlas. O sea, cuando uno va a estar en frontend, no debe preocuparse en qué va a desarrollar el backend. También es importante conocer que, aparte de que en nuestros países, yo entiendo que la mayoría de nosotros que hacer unicornio, desarrollar, o sea, personas que lo saben de todo, tienen que aplicar de todo, pero lo ideal es que tenemos que reconocer los distintos roles que hay en el frontend. En primer lugar están los diseñadores web. En la graduación, por darles un ejemplo, hay una licenciatura en desarrollo web, una licenciatura para diseñadores web, diseñadores de páginas web. Estas personas, claro está, van a aplicar en trabajos donde, por ejemplo, un gobierno, hay 40 programadores que saben trabajar Angular, pero hay una persona que les hace todo ese diseño. Utiliza todo eso, los CSS, el HTML5, y les da una estructura, un solo diseño, un solo modelo de presentación ante el usuario. Es una especialidad. Están los maquetadores, que pueden ser un intermedio entre el diseñador de frontend y el diseñador web. O sea, también pueden utilizar ese tipo de roles. Y a nosotros, pues nos toca muchas veces hacerlo de todo, porque estamos en empresas pequeñas, en empresas medianas, donde no existe un equipo de trabajo grande donde podemos separar eso. Entonces, no necesariamente cuando nosotros contratamos a una persona para trabajar nuestro frontend, tenemos que decirle que debe saber diseñar una bonita página, pero sí debe saber programar en estos tipos de lenguajes o en estos tipos de variantes donde podemos programar. Eso es con respecto al frontend. Luego tenemos el backend. En el backend tenemos exactamente ese tipo de roles. Tenemos esa separación donde tenemos a la persona que es el que desarrolla los servicios, es el que hace las APIs, es el que hace los web services, es el que pone en posición un grupo pueden hacer unas modalidades que vamos a platicarlos en un ratito. Lo que es un macroservicio, un solo backend
porque va a prestar todos los servicios a todo el mundo. O podemos hacer los microservicios, que es separar el trabajo por áreas, por sistemas. Por ejemplo, ustedes que son 50 alumnos al final. En los 50 alumnos les vamos a dar 50 módulos diferentes. Hay como 10 o 12 módulos que intervienen en el área financiera. Por ejemplo, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar. Esos son la facturación, el control de las cuentas bancarias de la empresa, inventarios. Son módulos que están entrelazados entre sí. Entonces, podemos separar esa lógica de negocio. Podemos separar el backend en varios servicios. O sea, no necesariamente te podemos ponernos juntos. Nos va a ayudar en varias cosas. Entonces, tenemos que saber que hay programadores, regresando a los roles, hay programadores de backend que son dedicados a hacer las APIs y hay programadores de base de datos. O sea, hay personas responsables, administradores de las bases de datos, que no son necesariamente programadores, pero que pueden hacer, por ejemplo, aquellos servicios donde van a prestar acceso a datos. Cuando nosotros hablamos en un ambiente web, ya platicamos de separar todas las capas. O sea, mínimo, el modelo vista controlador respeta como mínimo las 3 capas, pero no es tanto que la tecnología lo obliga a usar. Es una tendencia que nosotros tenemos que aprender a utilizar. Cuando nosotros vamos a administrar una base de datos y esa base de datos interactúa con una aplicación desarrollada en ambiente web, tenemos que saber lo siguiente. Una base de datos solo puede tener las operaciones esenciales de acceso a datos. ¿Qué quiere decir? Solo podemos hacer select, solo podemos hacer insert, solo podemos hacer delete, solo podemos hacer update. No podemos nosotros venir y tener procedimientos almacenados en la base de datos. No podemos venir nosotros y tener paquetes. En el caso de Oracle, tenemos paquetes. Si yo voy a revisar un proyecto, voy a recibir un proyecto que está desarrollado en tecnología web, lo primero que reviso en la base de datos es que me voy a la parte, si es en SQL Server, me voy a la parte donde están definidos los procedimientos almacenados, donde están definidas las funciones, y reviso que no haya nada ahí. Ahí no tiene que ver nada de lógica de negocio en la base de datos. Y si voy a Oracle, voy a ver procedimientos, voy a ver la pestaña de funciones y la pestaña de package. La pestaña de paquetes para ver si tienen desarrollado lógica de negocio ahí. Porque también tendría que ir a ver, muchas veces si es Oracle, lo ponen en los triggers. Cuando levantan un trigger al momento de insert un update, y ahí hay líneas y líneas y miles de código de negocio. Eso está bien cuando desarrollamos en un servidor. Y cuando nosotros arrancamos con un proyecto de desarrollo web, la base de datos debe estar limpia de código. Entonces, por eso necesitamos en un momento un administrador de base de datos que necesita programar, un programador de backend que no necesita saber de base de datos, porque se vuelve elemental los accesos a los datos. Y el otro rol es el rol de la administración de la computación de datos, la administración de los servidores que prestan los servicios, el servidor de base de datos, el servidor de aplicación. Necesitamos un experto en eso. Necesitamos que nos respalde a alguien que tenga conocimiento en esa parte. Entonces son cosas bien importantes en la separación de roles. Y lamentablemente, pues en nuestros países, en nuestro medio, pues terminan surgiendo muchos unicornios, como dice el expositor, que son personas que saben de todo. Tienen que saber de todo y tienen que aplicar de todo. Bueno, la ventaja es que estamos preparados para después especializarnos o para después atender un área específica de una empresa grande, una transnacional, una empresa como la cervecería, como la Pepsi, empresas grandes donde nosotros podemos trabajar y podemos ya separarse por un rol específico y desarrollar solamente algo muy específico. Mientras seamos unicornios, pues tenemos mucho más ventajas porque tenemos más opciones y al final la juez de que el ingeniero en sistemas no debe de ser experto en todo, pero debe conocer de todo, ¿va? Debe de aplicar de todo. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener bien separados esos aspectos. En el caso el otro tema que me llamó la atención son los servicios. Cuando hacemos el backend, a mí me pasó, yo tengo un ERP que tengo desarrollado y todo lo resolví, la capa de negocios, tengo un web service que me atiende en los accesos de datos, tengo un web service que me atiende en la lógica de negocios, de todo el procesamiento, que se llama lógica de negocios, para ampliar lo que decía el expositor. Si nosotros, por ejemplo, vamos a tener la lógica de negocio de contabilidad. Cuando nosotros venimos y armamos un estado financiero y vamos a tener solamente los totales de cada cuenta, el resultado de cada cuenta. Si vamos a hacer un estado de resultados, nosotros tenemos que evaluar qué tipo de cuenta es, si es en ingresos, es de gasto, dónde va, dónde corresponde.
donde se agrupa en ese estado financiero. Por lo tanto, tenemos que venir incluso a ir a buscar los saldos de esas cuentas, ir a buscar todos los asientos contables, las operaciones bancarias, las operaciones de clientes, las operaciones de proveedores, y eso a actualizar el saldo y todo ese procesamiento que es el lógica de negocio. Cuando nosotros le presentamos el reporte al usuario, el usuario lo que ve es el resultado, lo ve a través del frontend. No, él invocó a la API que ejecuta la lógica de negocio del estado financiero y al final, internamente, eso se lo delega al servidor que está atendiendo el servicio y se resuelve. Y al final lo que devuelve son los datos de las cuentas ya para ser presentadas a través de un generador de reportes. Por ejemplo, Pizza Report. Entonces yo les decía que al inicio, bueno, actualmente yo tengo 3 servicios, uno de acceso a datos, uno de lógica de negocios y la otra que tengo es para los reportes. O sea, toda la lógica para generación de reportes, como decía él, para cuando nosotros tenemos que presentar las ventas, tenemos que presentar, calcular datos para poder exponerlo en un reporte, es el lógica de negocio. Entonces tengo 3. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Lo que él recomienda es algo que va a ser un par de meses, comencé a analizar, que cuando ya le estoy dando mantenimiento, por ejemplo, si viene alguien de recursos humanos, de unos clientes, y me llama y me dice, mire, fíjese que encontré un problema de bono 14, del cálculo de bono 14. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que ir a mi web service de lógica de negocios, buscar los métodos que corresponden al cálculo de bono 14, revisar el error, comenzar a denunciar, revisar todo, y cuando voy al cliente tengo que pagar todo el servicio. O sea, tengo que decirle, mire, señor de facturación, pare, porque yo tengo que actualizarle a alguien, no le va a pagar su bono. Pero le estoy pagando los servicios de clientes, estoy pagando los servicios de facturación, estoy pagando los inventarios. Si lo manejo con un microservicio, yo voy a tener varios, aquí es donde se descentraliza, varios microservicios atendiendo un servicio, así como lógica de negocio, para cuentas por pagar, otro para cuentas por cobrar, otro para contabilidad, otro para planillas, otro para inventarios, y cuando me identifiquen un error de planillas, como en el caso del bono 14, solo voy a afectar el servicio que corresponde a planilla. O sea, es lo mismo, solo que voy a poderlo afectar de esa manera. Eso sería en mantenimiento o en correcciones. La otra cosa sería en rendimiento. O sea, no es lo mismo que un solo servidor esté atendiendo los 3 servicios o que ponga yo varios servidores a nivel de hardware y mejore el rendimiento. O sea, acuérdense que como dicen, el problema se da cuando nosotros hacemos una aplicación, la hacemos para 10 usuarios, luego la hacemos para 100 y luego le dicen, miren, no van a haber 100 usuarios, van a haber 400 usuarios. O sea, nosotros no vamos a volver a hacer la aplicación. Si la hicimos con la tecnología adecuada, la tecnología correcta, nosotros podemos descentralizar esa aplicación. Podemos ponerla en más hardware. No solamente tenemos que agarrar un servidor que tenía 64 días de RAM y ahora como son 400 usuarios, le vamos a poner 512. Y nuestro servidor cuando lo compramos solo soporta los 256, ¿no? O sea, no podemos incrementar solamente en un punto, podemos incrementarlo descentralizando todos los servicios, descentralizando nuestro front-end, descentralizando nuestras APIs. Entonces, ese es el concepto del tema del back-end, el front-end, el desarrollo web. O sea, ya vimos dos videos, ya los comentamos de mi parte. Ahora abro la sesión para que ustedes vengan y si quieren hacer algún comentario, tienen alguna duda en particular, algo que creen que les surge duda o tienen una aclaración, está abierta la discusión para que ustedes platiquen. Inge, una pregunta. ¿Usted nos va a mandar esos links de los videos o los podemos consultar en algún lugar para poder terminar de verlos? No, los vamos a colocar. O sea, les ofrezco que ahorita este fin de semana ya los voy a colocar. Vamos a dejarlos siempre. Es bastante cómodo ponerlo en la guía de estudios. Ahí hay una sección para poner todos los videos. Entonces ahí van a ir agregando los videos que van a ver en cada clase y se van a actualizar cada semana. Entonces guías de estudio para que ustedes vean los links. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda con respecto a este tema? ¿Algún en particular? ¿Algún comentario? ¿Alguien que trabaja en desarrollo web? Yo sé que ya puede tener especialidad en algún tema o tiene... Yo le quería hacer un comentario, ingeniero. Fíjese que lo que es web también está muy de la mano ahora agarrado con lo que es móvil, obviamente, ¿verdad?
Anteriormente, para trabajar aplicaciones se tendría que trabajar solo de modo nativo o trabajar aplicaciones híbridas, pero ahora hay un montón de herramientas que facilitan las cosas. Hay aplicaciones que se llaman transpiladas que nos sirven mucho para hacer una aplicación tanto como Android como para iOS, que al momento de hacer las transpilaciones ya no son compilaciones. Con casi un mismo código puede funcionar para ambos y esas también funcionan para ambientes web. Entonces, herramientas para facilitarnos ahora el desarrollo existen muchas, sobre todo para la parte de frontend, porque como usted explicó, el backend es una parte totalmente separada, indiferente del lenguaje que se haga, pero en frontend ahora existen muchas facilidades para trabajar todo esto. Es correcto lo que dice el compañero y me parece bastante acertado su comentario. Hay algo bien importante que tenemos que identificar y tenemos que separar, porque a veces piensan, por ejemplo, si usted es experto en frontend, en hacer aplicaciones web, piensan que también es igual de sencillo hacer una aplicación móvil. Y no es ni parecido, es cierto. Ya hay herramientas, como usted dice, que nos sirven para hacer una aplicación móvil y poder venir y migrarla a una aplicación web para que se vea en internet. Pero es lo que decía el expositor. No es lo mismo, un programador de frontend no necesariamente tiene que ser experto en diseñar el frontend. O sea, nosotros nos vemos obligados a utilizar esas herramientas y volvernos expertos en esas áreas, pero es bien complicado porque a veces mire, pero quiero que también me funcione en mi móvil. Si eso fuera tan sencillo, por ejemplo, McDonald's, ¿qué otras aplicaciones he visto yo últimamente? Incluso el WhatsApp tuviera la misma herramienta, las mismas funcionalidades que sea en Android, en el otro, ¿cuál es el otro sistema operativo? iOS. Que esa misma aplicación funcionaría nosotros hacerlo a través del navegador de la computadora, y eso no es tan masiva. Entonces, pero ahora, como dice el compañero, ya algunas herramientas que ya hoy en día, si buscamos la herramienta adecuada, nos va a ser bastante sencillo poder migrar o poder adaptar o poder configurar y pasar al otro mundo. Eso es lo complicado. Cuando escogemos nosotros Angular, React, JS o Vue, lamentablemente estamos desarrollando para web. Cuando vamos a bajar a aplicaciones ya de móvil, ya se puede utilizar eso, pero hay que hacer ciertas adaptaciones. Y al final nos viene saliendo otra aplicación, porque hay que hacer demasiadas adaptaciones. O sea, eso hay que convivir, pero ya la tecnología es bastante buena, la verdad que sí, y hay que usarla lo mejor que podamos y aplicarla lo mejor que podamos para poder seguir dando soluciones. Lo ideal sería que uno desarrollara de una sola forma y que eso se adaptara automáticamente para cualquier explorador, y eso que decía el expositor también es cierto. Nosotros usamos inicialmente Explorer, ¿va? Luego cuando aparece Mozilla, aparece Chrome, aparece Safari, ya todos los navegadores, cada quien tiene particularidades, y no todo lo que nosotros desarrollamos para frontend funciona 100% transparente en el otro lado, ¿va? A veces hay que hacerle adaptaciones, poner ciertas configuraciones para que él entienda qué navegador es y que trate de hacer lo mismo que hace el otro navegador. A veces lo logramos, a veces no, es un gran dolor de cabeza. Ahora la ventaja es que si nosotros somos programadores de frontend, nosotros nos vamos a dedicar a una área específica, y si nosotros somos de backend, podemos utilizar los lenguajes que nosotros conocemos, Java, PHP, Python, podemos usar C#, Visual Basic, y hacer el backend, no preocuparnos del frontend. Nosotros lo que vamos a poner son APIs, o vamos a poner servicios de SOA, servicios de web service, dependiendo de qué tipo, para que los demás lo utilicen. Sí, otra de las cosas que se ha visto, regularmente yo lo he trabajado, porque me estoy metiendo al desarrollo de Angular, pero he estado viendo de que React Native tiene 3 plataformas de desarrollo, que es desarrollo web, iOS y Android, pero está más que todo basado a dispositivos móviles,
porque a la hora de hacer una adaptación a una pantalla de una laptop o de una computadora de PC, cambia completamente la resolución y hay que volver a hacer una adaptación para pantallas grandes. Entonces, de lo que yo he trabajado para hacer eso, es la tecnología de Bootstrap, la maquetación de Bootstrap. Entonces, me ha ayudado a hacer la resolución tanto a pantallas grandes y hacerla y volver la misma página, volverla a hacer una pantalla responsiva para multiplataforma de los dispositivos. ¿Correcto? Ahora, ustedes que han tenido experiencia en eso no me dejarán mentir que al final, hasta cierto punto, uno termina con dos versiones de aplicación. O sea, si vamos a trabajar para móvil, vamos a trabajar para web, para escritorio o para laptop, y vamos a trabajar también cuando vamos a trabajar para Windows Phone, termina uno en el lado del frontend, casi termina uno con una separación de interfaces, ¿no? Es bien difícil, como decía el compañero, bueno, él ya logró algunas experiencias con algunas herramientas donde logra algunas similitudes, ¿no? Pero es bien complicado, o sea, bien. Y lo malo es que a veces esas herramientas o esas tecnologías pues tienen algunas debilidades en el aspecto de rendimiento, en el aspecto de presentación, que no la tiene cuando es alguien específico. Es como que ustedes, como ingenieros en sistemas, quieran atender todos los temas, quieran atender base de datos, quieran atender comunicaciones, quieran atender redes, quieran atender programación, hacen todo. Al final no son especialistas en nada. Al final no son expertos en nada, como no es lo mismo tener grupos heterogéneos donde tenemos especialidades. Y si yo quiero ver algún problema de rendimiento que tengo en el problema, voy por la persona de Angular. Si no voy porque de repente la persona que hizo el diseño de la página web como tal no está utilizando correctamente el manejo de estilos, ¿va? Entonces es bien complejo, pero es un mundo que tenemos que explorar, es un mundo que tenemos que desarrollar y con el que tenemos que convivir porque es el futuro, ¿va? O sea, ya la programación antigua ya se está quedando, ahora ya sabemos nosotros que es cierto, ya ahora podemos hacer nuestra aplicación de frontend en Visual Studio, yo puedo hacer mis ASPX y no necesitar usar Angular, pero en mi caso con la marca, ¿va? En mi caso con el mundo oscuro de Microsoft. Los que van a trabajar Java, puede ser que el frontend recojan un Angular, recojan un React.js, pero del lado del backend usen Java como tal, ¿va? Hagan todos sus servicios por medio de Java. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Más que todo una pregunta más, ¿no? Que al momento de, por ejemplo, de tener microservicios separados, digamos, por áreas o por departamentos, a la hora de actualizar un área, ya no necesita venir a parar todos los servicios de todas las áreas solo para actualizar una sola área. Esa es la pregunta. Es correcto. Fíjense que yo tengo esa experiencia. Yo separé mi aplicación en la parte de la interfaz de usuario, en la parte de presentación, separé todo lo que es lógica de negocio. Yo tengo lógica de negocio del lado del server, en las ASP con Visual Basic, algunas cosas con C#, pero solo lógica liviana, lógica sencilla, algunas validaciones tengo del lado del cliente. Tengo un JavaScript para validar los tipos de campo, que son ingresos en números, que son ingresos en letras, para que no tenga que ir al servidor y que me devuelva que fue algo incorrecto. Pero la lógica de negocio yo la tengo separada en tres componentes. El problema que tengo, como les digo, es que cuando me dicen de un área específica que hay un error, tengo que pagar todo el servicio, ¿va? Muchas veces me sirve quitar la carpeta y volverla a colocar, que es cuestión de minutos. Es mucho más de segundos, pero en algunos servicios que están funcionando en ese momento, tengo que decir a todo el mundo que se salga. Pero si ahorita vengo y mi servicio web de lógica de negocios, yo ya revisé, tiene como 25.000 líneas de código. O sea, no sé, como vengo desarrollando hace como 4 años
esta aplicación, ya me topé con miles y miles de líneas. Entonces, y dentro de cada área de negocio, tengo por lo menos unos 10 o 15 métodos diferentes, 15 métodos para planillas, 10 métodos, varios métodos para cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios. Entonces, cuando yo ando buscando es bastante complicado. Cuando le voy a dar mantenimiento es bastante complejo. Y luego cuando voy a publicarlo en el servidor y la persona tiene que pagar o tiene que depositarle en la tarde y el error le dio a las 10 de la mañana, no puedo esperar hasta mediodía o hasta la noche para actualizar esa aplicación. Entonces, si yo lo separo por área de negocio, solo tengo que afectar planillas. Y como el que está interesado en sacar buenos 14, esa es la persona de planilla. Entonces, parar un área de negocio es más sencilla que parar todas las áreas. Entonces, mi solución que yo venía pensando, y ahorita me la confirma, me hace meditar y confirmar que sí tengo que hacerlo, y que voy a hacer un par de meses, dije, bueno, lo que tengo que hacer es crear varios servicios, varios del backend, varios servicios web service, uno para cada área, uno para que tenga todos los métodos de planilla, lo voy a tener, va a ser más fácil darle mantenimiento. Y ojo, pensemos en que yo tengo una aplicación para 20 usuarios, para 40 usuarios, a lo mucho me va a funcionar para 100 usuarios. Pero si, ¿qué pasa si este ERP que yo tengo se volviera famoso y me lo comprara una empresa grande? Y esa empresa grande tuviera 200 usuarios, 400 usuarios. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo puedo venir, hay dos personas que dicen... Sí. Aquí está. Lo saca la aplicación. Lo saca la aplicación y lo vuelve a ingresar. ¿Ok? Entonces, lo que si yo lo tengo separado de estos servicios, ¿en qué me va a ayudar? Yo puedo poner estos servicios en diferentes servidores. Ya no tengo un solo servidor para todo el backend, sino que puedo tener 2 servidores para el backend. Porque todos los servicios están separados. Entonces, el concepto de microservicios para mí es bastante bueno porque puedo ganar mucho en escalabilidad. El problema que tenemos hoy en día es que hacemos un programa, pero estamos pensando para mí, solo para mí, ¿va? Y que funcione. Pero ya cuando pensamos en 10, 20, 40, 60 usuarios y la escalabilidad se va en un múltiplo de 100, es mucho más complejo. Entonces, para mí, si es algo bueno, yo ya lo vi, ya lo viví, lo estoy viviendo, ya lo analicé, hice mi análisis, lamentablemente tengo que ocupar tiempo para hacer esta separación, ¿va? La ventaja es que como es una separación de servicios, no tengo que darle mantenimiento. Mi problema sería que como ya Visual Studio, por ahí alguien me dijo que Visual Basic se iba a quedar obsoleto, que andan diciendo por ahí, pero que se recuerden que primero nació Visual Basic y después nacieron casi todos los demás. Primero nació Basic y después nacieron todos los demás lenguajes. Pero imagínense que eso pasara, mi problema sería pasar todo el backend de Visual Studio, de Visual Basic a C# o pasarlo a Java. Ahí sí tengo problemas, pero separar servicios no es complicado. Ok, no sé si estamos claros con esa impresión. ¿Alguien más tiene más dudas? ¿O algo que quiera aportar o que quiera complementar, así como los compañeros que es interesante, algunos tienen mucha experiencia, por favor compártanlas, digan sus vivencias para que nosotros aprendamos y que no nos vaya a pasar, ¿no? Tal vez, ingeniero, yo he empezado en ese mundo de lo web y lo móvil como ya un año y algo tal vez. Y lo que sí les puedo decir es de que no es como programar backend o como programar en Java, de que uno media vez ya tiene una buena idea y ahí se queda, que eso me he dado cuenta que es el mayor problema que tenemos la gente. Nos acostumbramos a algo y ya no nos gusta salirnos de ahí. Y lo que es web va cambiando constantemente. Solo del año pasado para este año cambiaron un montón de cosas. Las herramientas siempre van a ser diferentes. Como decían en el video, JavaScript casi que cada año va sacando una versión nueva. Cada año hay que ir aprendiendo un montón de cosas. Y este mundo, sobre todo esta parte de lo que es web y móvil, es muy cambiante. Tal vez el área más cambiante de todas las áreas de la ingeniería. Entonces, no hay que casarse solo con una tecnología y hay que siempre estar aprendiendo y buscar siempre nuevas herramientas, porque si no, se queda uno atrás.
Ok, es correcto el aporte que hace el compañero. Era algo que les quería decir, miren, el desarrollo web es una tendencia de cientos, o tal vez cientos, no miles, pero sí cientos de diferentes tecnologías. Y cada vez lo van mejorando. Como hablaba el expositor en el video, pues él reconoce como 3 etapas en que hubo crecimiento en el desarrollo web. Y si se dan cuenta, viene del 2010, ¿verdad? Y habla de lenguajes que están creados en el 92, que ya estaban trabajando para web, pero la fuente, cuando agarró fuerza, es de 2010 para acá. En 10 años han habido ya grandes cambios, a partir de que salen ya versiones novedosas en el 2016 y el 2017, ya como decía el compañero, cada año aparecen nuevas tecnologías. Ahora es algo bien importante. Esas nuevas tecnologías nosotros podemos asumirlas y adoptarlas en proyectos nuevos, pero no podemos venir nosotros, no es recomendable agarrar y cambiar todo el frontend. O sea, si ahorita salió una nueva tecnología y esta herramienta se quedó obsoleta y ya dejaron de darle soporte, eso hay que planificarlo bien y hay que ver si vale la pena. Por eso decía él que hay aplicaciones hoy en día en el mundo que están usando jQuery. ¿Pero por qué? Yo si ya tengo la aplicación funcionando, lleva como 4 años funcionando, yo no me voy a poner a cambiar todo el frontend para hacer una nueva plataforma. Y estaría más loco de querer cambiar todo mi backend y tiene toda la lógica funcionando. Ahora bien, yo podría dejar mi backend en Visual Basic y ahora ponerme a hacer un frontend en Angular. Ese frontend va a utilizar mis servicios o microservicios que están desarrollados en el otro lado y no le va a interesar, pero lo único que permite es recibir, invoco la API y le mando los parámetros que necesito y al final me va a regresar los valores que necesito. Si yo lo utilicé vía JSON o vía XML, me va a regresar lo que necesito, lo proceso dentro del frontend y muestro la información. Y no tengo ningún problema. Eso sí es más factible. Ya vino por pero él. igual me va a quitar tiempo. Va. Entonces, cambiando Decirle de que la tecnología, chava paga por transferencia, entonces que solo le dé la compu. incluso Microsoft tuvo ese problema mucho. Cuando Sí, comenzó ahí a hay uno todavía abajo. 2002, luego 2005, luego 2008, cuando apareció con su Windows Communication Foundation, Windows Communication Presentation, un montón de relajos que comenzó a querer cambiar, eso fue un dolor de cabeza. O sea, cada cambio que había era un recurso de estudio. Hoy en día no, hoy en día tenemos Visual Studio 2012, instalan la 2017, instalan la 2019, solo llaman su aplicación y comienzan a usar todo lo que tenían más todo lo nuevo que hay. O sea, ya ha variado de los proveedores de lenguajes, ¿no? Ok, creo que este tema ha sido interesante. Les felicito en el aporte de ustedes. Traten de vencer la timidez. Todo el mundo es aburrido un curso en la medida que solo yo hablo, solo les pongo videos. La idea de los videos es porque ellos explican mejor que yo. Pero yo puedo aportar o hacer comentarios y recibo comentarios del lado de ustedes. Por eso me llama mucho la atención este tipo de modalidad y que tal vez en forma presencial creo que no lo podríamos aprovechar. Pero necesito que se salgan de su área de confort, o sea, necesito que ustedes aporten, platiquen, expongan, porque si no platican, no vamos a aprender, pues no me van a exigir a mí más, en el sentido que debo conocer un poquito más de lo que ya conozco. ¿Ok? Entonces, ya dejando amarrados y afianzados los conceptos de backend, frontend, diferentes tecnologías, de programación de móvil, programación de escritorio, programación de Windows, programación de cliente-servidor, todos los conceptos, si se dieron cuenta, están bien explicados en todos estos tipos. Cómo manejar por ejemplo, ahora que tuve yo la experiencia, les comento, la experiencia con los certificadores de facturas electrónicas, pues la experiencia con certificadores que usé servicios tipo red, ¿va? Que son un poco más seguros, usan certificados, o sea, porque como dijo el expositor, el responsable de poner la seguridad es el del backend, no pueden confiarse que el del frontend lo va a poner, por más que pongamos seguridad en el frontend, cualquier que va a entrar, entonces tenemos que tener cuidado. Es un dolor de cabeza, no era lo mismo consumir servicios web normales a consumir servicios web de tipo REST, como lo que explica con GraphQL.
trata la manera de manejar ese tipo de invocaciones o de peticiones, ya que llevan mayor seguridad. Es hay que sufrir un poquito más. O sea, no es solamente yo sé invocar servicios web, los invoco, mando los pagos, me responden. No, hay que ver un montón de cosas de seguridad, hay que ver un montón de cosas de usuario, de certificados, de entablarse con la empresa, de terceros para poder consumir sus servicios, ¿no? Entonces, o sea, no es una cosa sencilla, pero es la modalidad al menos de hoy en día. No sé qué va a pasar en los 5 años, no sé, al menos lo que sí sé es que la tecnología cliente-servidor, todavía las aplicaciones Windows Phone van a poder convivir un par de años, pero no van a estar toda la vida, ¿no? Entonces, siempre vamos a salir hacia afuera. Hoy con lo que está pasando, las empresas que tenían cliente-servidor y no tenían VPN están muertas, ¿va? En cambio, la gente que tiene tecnologías como para salir a la web, bueno, y la tienen publicado con la seguridad del caso, pues ellos pueden trabajar desde su casa, ¿no? Y si tienen acceso a los móviles, por lo tanto, al tener acceso a móviles significa que tenemos nuestra página hacia afuera, ¿va? Entonces ya podemos usarla incluso en el teléfono. Aunque no todo se logra usar desde el teléfono, no es lo mismo la versión de intranet que la versión de ¿cómo se llama? Móvil, ¿no? Sí, eso tienes razón, Inge, porque yo he visto la plataforma de este banco de Live y en la versión de computadora deja hacer más cosas que en la versión de teléfono. Es correcto. Si ustedes se dan cuenta, incluso hablábamos con el otro grupo, ahora que tocó todos los bancos, me decía, mire, pero los bancos al final, ¿qué es lo que están utilizando? ¿Va? Yo les decía, los bancos lamentablemente, si ustedes le dieran abusivamente vuelta a la computadora que usan los cajeros, se darían cuenta que esas son herramientas súper viejitas. Hoy en día algunos bancos tendrán una aplicación más novedosa, porque ya algunos han invertido. Pero yo les comentaba el otro grupo que hay en Estados Unidos todavía gente que contratan para trabajar en RM COBOL, porque los sistemas bancarios inicialmente nacieron en RM COBOL, después te pasaron a Oracle, pero son sistemas que están ahí de hace 10, 15 años. Entonces cuando uno ve una plataforma que entra BI.com, entra o BI.gt, entra BAN, o sea, esas son páginas o soluciones que han prestado que se comunica a la base de datos transaccional. Por eso ven ustedes que cuando pasan al cajero le hacen un depósito y tienen que esperar unos 30 segundos, un minuto, para que la página le resuelva y le actualice el saldo, ¿va? No es que ustedes estén consultando el 100%. Y si el banco no tiene mucha plata en tecnología y no tiene estas páginas depositadas para que estén actualizándose a cada 30 segundos, van a tener que esperar un par de minutos, ¿va? Entonces son diferentes, o sea, como decía el compañero, hay unas soluciones que unos compañeros, que puede llegarse a poderse trabajar una sola interfaz, una sola aplicación y le va a funcionar pero es que me imagino que la tecnología es como dice al inicio, se necesitaba magia para hacer lo que hago hoy en Ajax, lo que hago hoy se puede hacer con WebSocket, de solamente actualizar un pedazo de la página. Al inicio de la página se refrescaban por cada dato, por cada enter que uno hacía, ¿va? Por eso es de que las páginas, cuando ustedes llenan encuestas, les va pidiendo un montón de información, hasta el último aparece el botón de enviar, ¿va? Porque están conceptualizadas que no hace validaciones en ningún momento. Hace validaciones de la parte del cliente, pero algunas veces, si no hay nada, en ciertas preguntas, la pregunta que le da pasar a la próxima página o le da enviar, entonces se validan las cosas, ¿va? Entonces son cosas que se tienen que identificar y que ha tenido que funcionar uno para poder solucionar cosas. Si hay alguna herramienta que sea fácil para que yo desarrolle mi parte del frontend y me funciona para móvil, es una herramienta que ya para mí ya está haciendo magia, ¿va? Porque es magia que está complicada de desarrollar en las que nosotros estamos acostumbrados a usar. Y es bueno que nos la compartan y que nosotros vayamos y vayamos experimentando y poder aprender en eso. Ok, entonces no vamos a venir como a las 50 porque como hay que cumplir con lo del sábado pasado, lo de este sábado, entonces vamos a ver, todavía nos falta ver algunas definiciones. Aparte de ver las diferentes tecnologías, los diferentes conceptos,
las definiciones para salir de este servidor a manejar ambiente web. Yo espero que a todos nos haya quedado un poco claro. Si no es un motivo a que, como alguien me dijo, va a poner los links, sí los voy a poner. Esta guía didáctica va a ser colocada con ustedes en su sitio. No la puse porque no había cosa que colocar hoy, ¿cierto? No hay mejor forma que aprender viendo los videos. Entonces, yo he tenido, a veces tuve que aprender en algún momento una herramienta inteligente de negocios y les cuento, yo agarré 8 o 10 presentaciones de 60 páginas cada una y las vi hasta 3 veces, ¿no? Ya la primera vez logré asimilar conocimientos, la segunda vez medio afiancé los conocimientos y la tercera vez ya pude hacer los laboratorios, ¿no? Esto no es a la primera, o sea, para los que no tienen costumbre en desarrollar en web, no es a la primera para poder afianzar estos conocimientos. Por eso tienen que invertir un poco de tiempo. Acuérdense que el ingeniero en sistemas, el desarrollador, si no le han dolido los dedos y si no han sangrado por los dedos, no es un buen programador. Porque esto es una carrera sufrida. Entonces, para que ustedes aprendan este tipo de tecnología, no les debe bastar solo con ver el video, presentarse en la clase y oír lo que el ingeniero va a decir, ¿no? Tienen que esforzarse un poquito porque tienen que mantenerse activos. Tal vez no van a ir a desarrollar. Tomen este punto en cuenta. Puede ser que por azares del destino, ustedes ahorita están trabajando en Firework, están trabajando ustedes en redes, en base de datos, pero por azares de destino les toca que ir a dirigir un proyecto de programación. Tienen que ir a dirigir a un grupo de programadores. Ustedes no van a programar, pero no pueden ustedes estar ajenos a estos conceptos, estar ajenos a este tipo de programación. O sea, porque si no, cualquier programador les va a decir lo que él desee decirle, ustedes lo van a aceptar como bueno, ¿no? Y al final la calidad de sus productos no va a tener la calidad que ustedes están acostumbrados a hacer, a entregar en su trabajo, ¿no? Y cuando uno es jefe de grupo, cuando uno es project manager, es bien complicado porque al final la gerencia es a uno que le pide. La gerencia no le interesa cuántos programadores va uno a despedir o por qué contrató a ese programador. La gerencia le piensa que uno desarrolló la aplicación, ¿va? Como project manager. Entonces tienen que tener cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, por favor, traten de seguir mejorando y de invertirle tiempo. Esta carrera no es inversión de 2 horas, esta carrera es inversión de tiempo. Hoy en día uno sacrifica tiempo de dormir para poder seguir aprendiendo, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que son protocolos HTTP y HTTPS. Cuando uno va a salir a la web, cuando uno va a salir a internet, ya no debe preocuparse qué protocolo va a usar. Debe preocuparse cómo va a publicar ese sitio, cómo lo van a ver, cómo lo van a proteger. Yo sé que independientemente del protocolo que vamos a colocar para presentar nuestro frontend, de igual manera nos van a hackear. De igual manera alguien va a decir, pero acuérdense que los expertos en hackeo no son personas graduadas en sistemas, sino que son personas que tienen habilidades desde allá de high school, desde allá de los bachilleratos, y tienen habilidades para usar distintas herramientas y de alterar código de tal manera que los van a hackear. Pero ustedes tienen que cumplir con aspectos mínimos y deben de saber cómo escoger una cosa o cómo escoger otra. O sea, y qué tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, cuando nosotros vamos a usar el mundo de la www, que es el mundo de Internet, si entramos a un explorador, tenemos que saber qué significa HTTP. Pues HTTP es el protocolo de transferencia de hipertexto. Según Wikipedia, dice ahí que es el protocolo de comunicación que permite la transferencia de información. ¿Qué quiere decir? Yo presento la página, pero cuando yo estoy mostrando la página, estoy haciendo una petición desde la web. Y en ese momento tiene que comunicarse al sitio, tiene que pasar toda la seguridad, tiene que ver si hay algún certificado y tiene que ejecutar y mostrarme esa página. Desde ahí tengo que comenzar yo a pensar en conceptos de seguridad, de aplicaciones. Entonces el más común es el HTTP. Luego tenemos lo que es el HTTPS, que ya es el protocolo de transferencia de hipertexto seguro. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros usamos HTTPS, nosotros vamos a usar un ya certificado. Podemos buscar un certificado gratis, pero le estamos confiando nuestra página a ese sitio de certificados que no son gratis, o podemos comprar un certificado ya con valor.
con valor monetario. O sea, adquirimos un certificado con valor monetario que sabemos nosotros que es una empresa sólida, que tiene años en el mercado y que nos va a respaldar de que ese certificado va a funcionar y que tal vez no vamos a evitar que nos hackeen, pero vamos a minimizar el riesgo y el hacker se va a tener que esforzar un poquito más. Ventajas y desventajas de utilizar el HTTPS. La ventaja es un sitio seguro. No quiere decir que usando el HTTPS dice que los piratas informáticos no puedan atacar tu página. La van a intentar atacar, la van a lograr atacar, pero por lo menos tenemos un protocolo de seguridad que sabemos de que cumplimos con los aspectos de auditoría y seguridad y estamos protegidos. Al menos estamos protegidos por un buen porcentaje de personas que no se dedican a esto y que tienen habilidades en desarrollar sistemas, en dar soluciones, pero no están en el área de hackeo, no están tratando de venir y querer meterte a su página. Los datos están a salvo. Como hemos visto, dice, toda la información que se comparte entre el sitio del usuario se manda encriptada. Ustedes se atreverían a usar un sitio de un banco donde van a meter sus datos de cuenta, su password, su usuario, de un sitio donde solo esté HTTP. Los bancos normalmente tienen HTTPS, tienen que tener HTTPS. ¿Por qué? Porque la información debe estar a salvo, la información debe estar encriptada, la información debe estar segura. O sea, solo el hecho de usar un certificado no significa que la información va a viajar protegida por ese certificado. No, la información es en su momento recibida, la procesa el certificado y la encripta. Y él viaja a través de la red de forma encriptada. Por eso es más difícil que el hacker vaya a entrar a la página y vaya a accesar la información que nosotros compartimos. A Google le encantan las páginas seguras. Bueno, podría ser algún mito. Puede ser que Google, cuando son HTTPS, le da un poquito más de prioridad al momento de presentarlas, al momento de accesarlas, y eso podría ser. Transmite inseguridad, sí, porque va a transmitir a través del momento que envía la información, va a agarrar esa información y la va a encriptar, la va a llevar en un momento determinado. Acuérdense que hay muchos. Si Amazon, eBay usa HTTPS, yo no compraría en ese sitio. Entonces ahí pueden haber sitios ahora por la pandemia aquí en Guatemala que estén ahí colocados sus ventas en línea, pero primero revisen sin invocaciones HTTPS, ¿va? Si no, ojo, porque su información que está viajando por la red va tal y como ustedes lo están escribiendo. Y ahí es donde la captura el hacker. Desventaja, migración complicada. O sea, no es imposible, pero sí va a llevar un poquito más de tiempo levantar esos sitios con HTTPS, porque hay que validar el certificado, hay que hacer pruebas con el certificado, hay que hacer que la aplicación funcione con ese tipo de sitio. Otra desventaja, los errores 404, que siempre nos dice que la página no está disponible, que la página está son una desventaja de usar HTTPS, porque cualquier error que él identifique, nos va a botar el sitio. Tu página carga más lento, sí va a cargar más lento, porque no es que lo dibuje al 100%, sino que él va agarrando los datos, va compartiendo y va viajando a través de la red esos datos, y esos datos vienen encriptados. Cuando los va a desencriptar y va a mostrar la página, va a navegar un poco más lento, pero es casi transparente. Entonces serían las ventajas y desventajas de usar cada uno de los dos protocolos. O sea, si no van a hacer un proyecto de la universidad y yo les digo que me lo coloquen en un sitio web gratis, pues ahí no importa hacer HTTP, ¿va? Pero si van a hacer ustedes un sitio que le van a vender a un cliente, donde van a hacer ventas en línea, donde van a usar la tarjeta de crédito, yo no les compraría la aplicación si no me lo colocan en HTTPS. Son cosas como mínimas que esenciales, que no importa que me hackeen, pero no voy a venir yo y a arriesgarme a que eso viaje como cualquier dato, que viajen tal y los caracteres que estoy mandando o estoy respondiendo a nivel de servidor al momento de mostrar la página en el navegador que están usando. ¿Ok? Entonces, estos son los aspectos que teníamos que ver también con respecto a esta parte. Ahorita todavía nos quedan 10 minutos para ver otro video. Otro de los aspectos que nosotros tenemos que ver son el tipo de servidor que vamos a usar. Uno es la página o el certificado que vamos a usar para ver la página, para que responda el navegador y haga la petición de la página como tal al servidor. Y otra es el servidor que está en nuestra empresa, el servidor que está prestando ese servicio. Acuérdense que una página web es un servicio más y tiene que salir
ese servidor tiene que tener una IP pública, tiene que tener contratado un servicio con Claro, contigo o con cualquier proveedor que les dé esa IP pública para que sea única en la red y que pueda ir y encontrar su sitio. Entonces de eso tenemos que tener un servidor atrás. Hay dos líneas de servidores. Uno son los que podemos usar nosotros con el mundo de Java, del mundo de JavaScript, con el mundo de... y otro es con el mundo oscuro de Microsoft. Recuerden que los que trabajamos en Visual Studio nos casamos con el mundo de Microsoft, tenemos que instalar el IIS. Tenemos que instalar el IIS y tenemos que hacerlo funcionar. La tarea se les va a dejar en los últimos minutos, es para dentro de 15 días y va a ser sobre estos servidores. Pues vamos a ver este video. Me interesan las comparaciones. Ahí están los 3 videos. Uno para Apache y Nginx, y el otro está para Windows Server 2012 y otro para Windows Server 2016. Entonces, para que ustedes vean, acuérdense que los otros dos no los ponemos porque Microsoft acostumbra a hacer Nginx y de último, cuando uno ya terminó la instalación, se da cuenta que no tenía que dar Next. Había que detenerse a leer. Entonces, es un poquito más complicado. Vamos a ver este video. Este está en... No está ninguno de estos. Señores, ninguno tengo video. Se me acabaron los sitios de video. Vamos a abrir otros. Lo bueno es que por eso las máquinas de hoy, una máquina, un buen programador, tiene que ser por lo menos 6 GB de RAM, ¿no? Para tener abierto de todas las cosas de la RAM. Mínimo de 16 GB, creo que ya son de 32. Es muy extraño que no se enseñe sobre dinero en las escuelas. Lo que sí te enseñan es a conseguir un trabajo, a ser un empleado. Y vamos. ¿Qué tal amigos? Soy Beshika y les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión pues vamos a ver cómo configurar un servidor web de forma local. Cuando nosotros queremos desarrollar un sistema o una aplicación web, pues necesitamos ejecutar diversos servicios proporcionados por un servidor en un sistema operativo. Podemos utilizar un sistema operativo como Windows, como un Linux, ya va a depender de cada uno. En esta ocasión yo voy a trabajar con Windows 10 y vamos a configurar nuestro servidor local. Podemos configurar un servidor web como un Apache, un servidor Nginx, podemos configurar un servidor IIS por parte de Microsoft, o podemos configurar también un servidor Node. Ya va a depender del tipo de aplicación y tecnología que queremos utilizar. Pero para esta ocasión vamos a trabajar con un servidor Nginx. Bien, el servidor Nginx es muy parecido a un servidor Apache. Entonces, ¿cuál debemos utilizar y por qué? Muy bien, acá, como pueden observar, tenemos un comparativo de Apache versus Nginx. Entonces, si nos vamos de acuerdo a la popularidad, en realidad Apache es el que más se está utilizando con un 44%, mientras que Nginx se utiliza un 40%. Los dos se utilizan mucho, pero en este caso se está utilizando más Apache. Ahora, si vamos de acuerdo a la velocidad, los dos son muy veloces mientras tengan pocos usuarios. Pero cuando ya son bastantes usuarios, en realidad a Apache ya le cuesta procesar las peticiones, mientras que Nginx, entre más usuarios y más tráfico tenga, es mucho más veloz. Ahora, si vemos de acuerdo a los recursos de Apache se disparan cuando ya son bastantes usuarios, y esto hace a que Apache sea lento, mientras que Nginx, entre más usuarios tenga y más tráfico tenga, los recursos se mantienen, y esto hace a que sea mucho más rápido que Apache. Ahora, si vemos a la configuración, pues Apache es más fácil y flexible de configurar, mientras que Nginx pues se complica un poco debido a que la configuración lo mantiene en directorios diferentes. En cuanto a la seguridad, pues los dos son muy seguros, ya que los dos trabajan para protegerse de ataques de DOS, malware, phishing, y pues periódicamente van sacando más actualizaciones y esto hace que sean más seguros. Entonces, pues, ¿cuál de los dos tenemos que utilizar? Acá ustedes ya pueden observar las diferencias y pues va a depender del tipo de aplicación que vayan a desarrollar.
si van a desarrollar una aplicación donde va a tener mucho más tráfico y van a haber varios usuarios interactuando al mismo tiempo, pues lo recomendable es utilizar un servidor Nginx, ya que es mucho más veloz que un Apache. Pero si pues van a tener un sitio web donde el tráfico no va a ser mucho, pues pueden utilizar un servidor Apache que de igual forma les va a funcionar muy bien. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar a la configuración de un servidor Nginx. Muy bien, para configurar nuestro servidor lo primero que vamos a hacer es descargar Bitnami con Nginx. Y acá pueden observar ustedes que nos aparece en el buscador, le vamos a dar un clic. Bueno, Bitnami es una aplicación que contiene varios paquetes y que se configuran de forma rápida. Esto es muy parecido a XAMPP, quienes han trabajado con XAMPP o con WAMP, que pues al momento de instalar se instalan todos los servicios como PHP, MySQL y pues estando acá pues seleccionamos esta opción donde nos permite instalar en cualquiera de estos sistemas operativos y acá abajo nos aparecen las diferentes versiones de acuerdo a nuestro sistema operativo. Acá automáticamente detecta el sistema operativo ya sea el 64 o 32. En mi caso el mío es de 64, por lo tanto aparece acá. Muy bien, vamos a descargar la versión de Windows, entonces le damos un clic y en esta ventana pues seleccionamos la última opción, acá no gracias, y acá pueden observar que ya se está descargando. Muy bien, yo voy a cancelar esta descarga porque yo ya lo tengo, entonces al momento de descargarlo a ustedes les va a aparecer así. Bueno, vamos a darle doble clic, acá le damos en siguiente, acá nos indica la ruta en donde se va a instalar. Bueno, acá yo voy a borrarle Bitnami y vamos a borrar esto, solo le vamos a dejar Nginx Stack. Le damos en siguiente, acá nos pide una contraseña para nuestro usuario root, por ejemplo le vamos a colocar admin24, confirmar una contraseña, le damos en siguiente, acá desactivamos esta opción, le damos en siguiente, le damos en siguiente y aquí ya se está instalando. Si por alguna razón a ustedes les muestra algún error, pues es porque tienen que tener instalado un framework de Microsoft. Entonces van al navegador, colocan framework 3.5 de Microsoft en el buscador, pues acá ya les aparece esto y lo que van a hacer es descargarse este framework. Acá aparece, seleccionan el idioma, le dan en descargar y acá en la parte de abajo observan que ya se ha descargado. Bueno, cuando lo hayan descargado, lo ejecutan y luego ejecutan lo que es el instalador de Bitnami. En mi caso, pues yo ya lo tengo instalado, es por ello que no me dio ningún error. Entonces, acá vamos a esperar a que se termine de instalar. Muy bien, aquí ya finalizó. Acá desactivamos esta opción y le damos en finalizar. Aquí ya instalamos Bitnami, entonces vamos acá en equipo, vamos a la unidad C y como pueden observar, aquí tenemos la carpeta Nginx Stack, lo abrimos y acá tenemos los servicios como PHP, también tenemos MySQL. Muy bien, vayamos al navegador y vamos a colocar acá localhost. Y como pueden observar, pues acá ya tenemos nuestro servidor Nginx que se está ejecutando. Ahora, si queremos acceder a lo que es MySQL, entonces colocamos acá localhost/phpMyAdmin y acá pueden observar que ya tenemos la interfaz gráfica de MySQL. Entonces aquí colocamos el usuario root y la contraseña que colocamos cuando lo instalamos. En este caso es admin24. Y como pueden observar, pues ya hemos accedido a MySQL de nuestro servidor Nginx y aquí ya podemos empezar a crear bases de datos. Esto es muy parecido como lo traen otras interfaces como lo es en XAMPP, en WAMP. Y bien, entonces ahora regresemos nuevamente acá a nuestro servidor en localhost. Y bien, acá nosotros podemos checar lo que es la documentación. Aquí lo pueden observar. También nos indica que podemos descargar lo que es un manejador de servicios y pues acá nos da la instrucción de cómo lo podemos instalar. Muy bien, entonces ahora vayamos nuevamente a nuestro directorio y ahora, ¿en dónde vamos a tener todas nuestras aplicaciones? En este caso, pues las aplicaciones lo vamos a tener dentro de la carpeta Nginx y acá tenemos la carpeta HTML. Y es aquí en donde vamos a tener todos nuestros proyectos. Muy bien, aquí pues voy a darle clic derecho, nueva carpeta y por ejemplo le vamos a colocar ejemplo y vamos a crear un archivo dando clic derecho, nuevo, documento de texto y vamos a colocar index.php.
Ok, ya para terminar, si se dan cuenta es bastante sencillo instalarlo. Para la tarea, esta va a ser, como les dije al inicio de clase, vamos a tener un poquito más de tiempo para ir desarrollando las tareas sin perder la calidad de las mismas. Yo voy a plasmar un proyecto donde tal vez no sea tan extenso, pero que sí apliquen todo este tipo de tecnologías. Entonces vamos a ir dejándolas cada una de ellas. Por el momento todavía no les he dado el proyecto, el módulo que van a trabajar en el proyecto, derivado a que en la primera sección, pues al inicio habían 15 personas, ahorita ya hay 21 personas, entonces con ustedes habían 29 el sábado pasado, creo que están conectadas 31 el día de hoy, entonces es bastante interesante que se han ido incrementando, pues la verdad que a nosotros nos beneficia y nos sentimos contentos, ¿va? Pero eso nos atrasa un poquito de comenzar el proyecto. Pero la tarea es la siguiente: tienen que venir y van a instalar Nginx en su máquina, así como lo ven en el video, y van a instalar AIS para Windows 10. No necesito que instalen máquina virtual. Lamentablemente algunos que tengan Mac pues van a tener que ver cómo lo resuelven, lo han hecho todas las veces, y van a instalar AIS y Nginx en su máquina. Eso es el Windows 10, el 9 no consume mucho recursos. El Nginx, como ven, es bastante estable, un servidor de aplicaciones bastante estable, incluso para mí, por las características, sería un poquito mejor que el Apache, porque va a funcionar igual que Apache para pocos usuarios, pero va a ser mucho mejor cuando tiene bastantes usuarios. Entonces, en escalabilidad, pues está mucho mejor. Entonces, van a instalar los dos. La única, antes que me hagan la consulta, van a tener que configurar uno en el puerto 8080 y el otro servidor que use el 8081. Les aconsejo que configuren, que busquen cómo cambiar la configuración del 8081 de Nginx, porque es mucho más sencillo. Yo les digo que lo he hecho en Apache Tomcat y es bastante simple, es un archivo que hay que configurar, se cambian varias cositas, se reinicia el servicio y ya funciona con 8081. Es más fácil que hacerlo en IIS. Entonces van a tener que tener los dos. Ahorita, ¿para qué? Solo por efecto de tarea. Al final, los que van a trabajar en Java van a usar Nginx para sus aplicaciones, y los que van a trabajar con C# o Visual Basic en Visual Studio van a tener que usarme IIS. Entonces, van a usar o uno o el otro, pero para efectos de la tarea dentro de 15 tienen que tener los dos instalados. ¿Dudas? No. Está sencilla, un par de minutos, algunas configuraciones, pero poco a poco se va. Tratan la manera de planificar bien su tiempo. No me gustaría, les estoy dejando 15 días, pero no me gustaría que me digan el otro viernes que no les quedó 8 días, no han hecho. Por eso les voy a dejar 2 fines de semana para que lo hagan, o este fin de semana o lo hacen el otro, porque sé que trabajan. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr hacer para poder entregar las cosas como debe ser. Entonces, por favor, en ese aspecto tenemos 31 personas presentes. Espero que todos ya estén inscritos en la sección, en esta sección, que no sea algún oyente de la otra sección porque no puede estar, pero si no, bienvenido. De todas maneras, todos van a ser por Zoom. No vamos a tener mayor problema. Ok, entonces, de mi lado, pues, eso sería todo. Los espero el otro sábado para que puedan irse a su otro curso y tengan por lo menos unos 5 minutos de traslape, ¿va? Inge, entonces, Angular, cosa, Ajax es lo que tenemos que instalar. ¿Tienen qué? Tenemos que instalar Ajax. No, Nginx, así como decimos en la aplicación, el servidor de aplicación es Nginx y el servidor de IIS es Internet Information Service.